buenos días a todos, que reciban un saludo fraternal, las bendiciones del Señor. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica, y le damos también la bienvenida cordial a los que nos acompañan por medio de la grabación y del internet. Hoy continuamos nuestra serie sobre el profeta Amós. Busquen conmigo, por favor, Amós capítulo 4. Amós capítulo 4. Recordemos que este profeta profetizó antes de la caída de Samaria. El pueblo de Dios se había dividido, ¿recuerdan? Se había dividido entre las 10 tribus del norte y Judá y Benjamín en el sur. Y Amós es enviado a profetizar al norte. ¿Qué había establecido el primer Jeroboam para que la gente no fuera a Jerusalén? ¿Quién recuerda? ¿En dónde? Había puesto una falsa religión, un templo. ¿Dónde? No, esa fue la capital. En Dan, y Dan fue en el norte, y Betel. Betel fue en el límite con Judá, porque vamos a hablar de Betel hoy. Recuerde este dato, que Jeroboam el primero, para que la gente no fuera a Jerusalén y se le ¿verdad?, subiesen, sublevasen, ¿verdad? Él puso una falsa religión, templos, altares, becerros, ¿verdad?, en Dan en el norte y Betel. Y Betel llegó a ser el centro ya en esta hora. Vamos a leer todo el capítulo 4 de Amós. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan. Voy a hacer una observación. Cuente cuántos castigos de Dios mandó Dios sobre Israel para llamarles la atención. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano, con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque hay aquí el que forma los montes, y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos.
es su nombre. En capítulo 3, si se acuerdan, el domingo pasado, en el capítulo 3, Amós había dejado claro que nadie, ninguno, podía escapar del juicio de Dios. ¿Se acuerda lo que dijo Amós? Que como se libra la oveja 2 piernitas de la boca del león, ¿se acuerda? O una punta de la oreja, así se librará Israel. Es decir, no hay escapatoria. No se libró el cordero que se comió el león porque le rescatara una pierna o una oreja. Ahora, Amós comunica un mensaje muy personal a su pueblo, al pueblo de Dios. Y comienza en versículo 4, en 4, oíd esta palabra, vacas de Basán. No es exactamente un piropo. El lugar de Basán era un lugar de pastos fértiles. Era conocido una región próspera de pastos bien fértiles y el ganado era excelente calidad de ganado, bien gordo. Y Amós compara las esposas de los príncipes y los nobles con aquellas vacas hermosas que vivían, pastaban sin cuidado. No creo que se esté refiriendo a que fueran gordas, ¿verdad? Sino como las vacas se apacentaban tranquilamente, hermosamente. Estas señoras de los príncipes y los nobles se consideraban, porque la res, la vaca y el toro eran nobles, ¿verdad? Por eso ponían los altares cuernos de toros, porque eran nobleza. Estas mujeres se consideraban vacas, ¿verdad? Nobles en su vida. Lo que pasa es que eran crueles. Versículo 1 dice, oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Pisoteaban, pasaban encima, menospreciaban al necesitado. Exigentes eran con sus maridos, con sus lujos. Tráigame, siéntese aquí, vamos a beber vino. ¿Verdad? Así era. Y Juan Calvino nota, hermano, lo que pasa al corazón inconverso, siempre que Dios permite que tengamos abundancia. Sí es mucha abundancia, pero ni siquiera hace falta mucha abundancia para que nos pase esto. Dice Calvino, cuando los hombres abundan en riqueza y obtienen poder, las dos cosas, ¿verdad? Bienes materiales y poder, olvidan a Dios y se creen seguros en sí mismos sin ningún peligro. Esto describe estas personas, tanto las mujeres como sus maridos, se sentían sin necesidad de Dios. Se sentían poderosos, sin ningún peligro. Ahora dice Amós que aunque se creían grandes, ¿cómo serían tratados en el momento del exilio? Se sentían vacas, nobles, ¿verdad? Y dice Dios, como un pececillo sacado con un gancho, con un anzuelo, así van a ser llevados. O sea, hay un contraste terrible de un ganado, una res, ¿verdad?, a un pececillo sacado con gancho atravesando su boca. Así dice Amós, el hombre se siente seguro, fuera de peligro, no toma en cuenta a Dios, nos sentimos poderosos, pero Dios anuncia lo que pasará. Y dice Amós, oíd. ¿Oyeron? No oyeron. Y pasó lo que Amós anunció. Pasemos a los siguientes versículos 4 y 5. Dice Dios, vaya a Betel y pequen. Está bien, entonces, si eso es lo que quieren, esto es lo que queréis, vaya a Betel, ofrezcan sus sacrificios a sus dioses falsos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí, hermanos? De forma sarcástica. Dios está diciendo, entonces, si esto es lo que quiere, les entrego. Yo los entrego a su falsa religión. Y oiga, cosa terrible y cosa triste es cuando Dios entrega al pecador a su pecado.
Cuando Dios entrega al idólatra a su idolatría, porque es triste, hermano, porque adora y sirve a un Dios falso que nada hace, no salva. Por eso es patético. Los dioses falsos no salvan. Así que cuando Dios ahora dice, vaya y pequen, entréguese a sus dioses, ofrezcan sus sacrificios, derrochen todo su dinero, pidiendo a su Dios falso, es una entrega al pecado y es cosa patética porque Dios siempre llamó a los asirios y siempre se llevó preso al pueblo de Israel. Hay un orden en las cosas espirituales, hermanos. Hay un orden. Primero, usted abandona a Dios. No le importa, se siente suficiente como estas vacas de Basán. Se sentían suficientes, se sentían poderosas y a todo Israel. Usted abandona a Dios. Luego usted busca a quien servir porque Dios ha colocado en el corazón del hombre la necesidad de servir a algo que trasciende la experiencia humana. Entonces usted busca un Dios falso, inventa un Dios falso, persigue a un Dios falso, crea una falsa religión. Usted hace lo que le da la gana a usted. Y luego vienen las consecuencias de desobedecer al Dios verdadero. Siempre hay un orden en la vida de los seres humanos, hermano. Abandonamos a Dios, buscamos otro Dios falso, le servimos, creamos nuestra falsa religión, hacemos lo que nos da la gana, no lo que Dios establece en su palabra, y luego vienen las consecuencias sobre nosotros. ¿Cuáles eran las consecuencias que cayó sobre Israel? Versículo 6 en adelante. En versículo 10, Amós dice las plagas de Egipto y realmente nosotros casi vemos que eran plagas semejantes a las plagas de Egipto. Usted sabe que esto era profetizado, hermano, lo que Dios iba a hacer si su pueblo abandonaba su ley. En Deuteronomio 28, bueno, los capítulos 26, 27 y 28, Dios le dice claramente a su pueblo, estas son las bendiciones que derramaré sobre ustedes cuando cumplen y cuando obedecen. Y estas son las maldiciones y los castigos que voy a mandar. Y son capítulos llenos. Solamente voy a leer finalizando en Deuteronomio 28, 58 al 60. Dice así, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible. Este es el nombre, Jehová tu Dios. Si no cuidan de poner por obra, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Dios había advertido, hermanos, que Él castigaría la desobediencia. Ahora, ¿cuántos castigos leímos en los versículos del 6 al 11? ¿Cuántos castigos básicamente fueron? 5, eran 5, muy bien, 100 puntos. En algunos hay, ¿verdad? Viento solano, por ejemplo, en 9, viento solano, pero el viento solano trajo la oruga, que es un gusano, la oruga, ¿verdad? Que se come las cosechas, son terribles. Yo he visto esas plagas de oruga. Y la langosta, el saltamontes, que también devoran todo y vuelan, son peores todavía. Son 5 castigos. ¿Y cuántas veces dice Dios, mas no os volvisteis a mí? 5 veces. 5 veces Dios castigó a su pueblo. Ahora, no los castigó completamente todavía. Dice que dejó caer lluvia sobre algunas, pero sobre otras no. Siempre dejó agua para que pudieran llegar a traer agua. No fue catastrófico su castigo. Fue fuerte, pero no catastrófico, ¿verdad? Sin embargo, qué tristeza. Hice esto, dice Dios, mas no os volvisteis a mí. Hice lo otro, mas no se volvieron a mí. Hice lo otro y todavía no se volvieron a mí.
Hermanos, no toda aflicción es castigo de Dios. Esto lo hemos hablado mucho aquí. No toda aflicción es castigo de Dios. Es más, algunos cristianos padecen persecución por causa de Dios. Eso no es castigo de Dios. No toda aflicción en esta vida es castigo de Dios. Yo sí diría que toda aflicción tiene el mismo propósito, que busquemos el rostro de Dios en humildad. Eso sí, toda aflicción, debilidad, complicación de vida tiene el propósito que nos humillemos delante del único soberano, que es nuestro Dios. Ahí sí. Pero en este caso, hermanos, eran castigos de Dios, era disciplina de Dios, y sí tenían el propósito que buscaran a Dios, que se arrepintieran y que buscaran el rostro de Dios, mas no lo hicieron. Entonces llegamos a los versículos 12 y 13, un pronunciamiento solemne. Por tanto, dice Dios, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Por tanto, ¿qué es ese por tanto? Dado todo esto, dado los años y años y décadas, dice Dios, en que he luchado contigo, Israel. He luchado y no has querido escuchar mi palabra, mi voluntad a través de las circunstancias de la vida. Por tanto, prepárate para el encuentro de tu Dios. Casi se nos para el pelo con esas palabras, ¿no? Dios había estado presente por medio de los profetas, por medio de la palabra, pero ahora dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Aquí hay algo terrible, pero algo hermoso también. Tomemos lo terrible primero para terminar con lo hermoso. Lo terrible es saber que uno va a entrar a la presencia del Todopoderoso. Dice Dios, se describe a sí mismo en versículo 13, el que formó los montes y crea el viento, que anuncia al hombre su pensamiento y el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Ahorita tenemos las cortinas aladas, pero si no fuera, aquí están las montañas, nosotros tenemos montañas alrededor. ¿Quién hizo esas montañas? ¿Quién crea el torbellino? ¿Quién hace amanecer cada mañana el sol? ¿Y quién pasa por las alturas del mundo? Jehová de los ejércitos es su nombre, hermano. Mire, todo ser humano tiene la evidencia del poder del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, frente a sus ojos todos los días, cada vez que ve la creación, cada mañana que se levanta el sol, que oye el torbellino, el viento, hermano. Vivimos metidos en evidencia del poder de Dios. Vivimos sobre la tierra, que es la evidencia misma, no solo de la existencia de Dios como creador, sino del poder de Dios, porque nadie más pudo levantar esas montañas. Prepárate para el encuentro del Dios Todopoderoso. Y nosotros en el Nuevo Testamento leemos otros pasajes. ¿Cómo será ese encuentro para el impío o para todo el mundo? En Mateo 24, 29 en adelante, leemos del juicio final. Y dice Mateo, dice en palabras de Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. El único que pudo encender el sol es el único que lo puede oscurecer. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ese es el Dios con que nos encontraremos, hermano. Prepárate para el encuentro de tu Dios, oh Israel. En Apocalipsis capítulo 19 leemos
de la venida de Jesucristo en el caballo blanco, versículo 11, 19, 11. Entonces dice Juan, vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ese es el encuentro de la persona no arrepentida con el Dios vivo. La Biblia nos declara claramente, hermanos, cómo será el encuentro con Dios. Sin embargo, fíjese que aún así, Dios no es como los dioses paganos. ¿Cómo es el dios vikingo, Thor, cuando se enoja? ¿Qué hace? Agarra su martillo y destruye, ¿verdad? El Dios musulmán y Alá le da igual salvar o condenar. Es un Dios sin ningún Dios frío. Simplemente es todopoderoso, soberano. Maldice y salva, ¿verdad? Así despasionadamente. Pero Dios no es así, hermano. Amós habla de un encuentro. Porque Dios del cielo simplemente ya se obstinó y los mandó a matar ya. Porque Dios no es así. Dios se amarró a un pacto. Dios se amarró a un pacto, hermano. Dios mismo se amarró a un pacto personal. Dios no puede decidir, ya me obstiné de esta gente y los destruye. No lo puede hacer por causa de su pacto. Su trato es personal. Y es por esto que el juicio final será personal. Porque hay dos pactos. El pacto que Dios ha hecho con su pueblo en Abraham y en Cristo. Y el pacto que hizo con toda la humanidad en Adán. Dios es Dios de pacto. Dios se ha relacionado con la humanidad de forma personal. Y el juicio final será personal, hermano. Cada persona que ha rechazado a Cristo Jesús escuchará las palabras: apártese de mí, nunca lo conocí. El juicio será personal. Pero he aquí, hermanos, la gran esperanza nuestra. Aquí está la esperanza nuestra. Como paso final, Dios llama a su pueblo delante de Él para un último encuentro. Y esto representa misericordia, hermano. En este último llamado, Dios llama a su pueblo todavía una vez más al arrepentimiento sincero y ofrece misericordia. Retornando a Amós, en capítulo 5, unos versículos después, capítulo 5, versículo 4, vea lo que Dios dice una vez más. Dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis.
Todavía Dios está luchando. Mandó los castigos, mandó las plagas sobre ellos, no se arrepintieron. Y aún así, Dios los llama. Venga al encuentro conmigo. Buscadme y viviréis. Como dice Calvino, hermanos, sobre estos versículos, ¿cuál es el llamado al corazón de cada uno de nosotros? Es necesario, hermano, que nosotros nos sinceremos, y dice Calvino, que seamos jueces de nosotros mismos, que nosotros lleguemos a condenar nuestro pecado y sentir verdadera tristeza por ello. Esto es lo que debe producir el encuentro con el Dios Santo, pero el Dios de misericordia. Nuestro catecismo de Heidelberg lo dice muy claramente, resumiendo esto mismo. ¿En qué consiste la muerte del viejo hombre? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Y casi haciendo eco de las mismas palabras de Calvino, dice, en que sintamos pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, aborreciéndolos y evitándolos. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que nosotros a solas, frente a la palabra de Dios en oración, nos dijimos a nosotros mismos, condeno mi pecado, aborrezco mi pecado, juzgo mi pecado, con base en la palabra de Dios, con base en la ley de Dios? Vivimos en tiempos, hermanos, donde, al contrario, todos se justifican. Todos se justifican. Hay excusas para todo. Podemos señalar alguna causa fuera de nosotros por qué yo hago tales cosas. No es cierto. Eso es lo que nos enseña la sociedad, la psicología, la educación. Todo nos está diciendo, ustedes así porque otros. Pero Dios está diciendo, venga al encuentro de su Dios y sea sincero. Condénese a sí mismo, juzgue a sí mismo, arrepiéntese sinceramente. La siguiente pregunta dice, ¿qué es la vivificación del nuevo hombre? Es alegrarse de todo corazón en Dios por Cristo y desear vivir conforme a la voluntad de Dios. En eso consiste el verdadero arrepentimiento y la fe, hermano. David había dicho en Salmo 51, al corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Y Jesucristo había dicho, el que a mí viene, no le echo fuera. Con nuestro país de Costa Rica, hermano, Costa Rica ha tenido conocimiento de la palabra de Dios durante mucho tiempo. Y Costa Rica está desechando el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos un deber de hacer saber a la gente las consecuencias que habrá al desechar el conocimiento del Dios verdadero. Con nuestros amigos y familiares que no conocen a Dios o no se han rendido ante el Señor, hermanos, si usted los quiere y si usted los ama, tenemos un tremendo deber de hacerles saber las consecuencias de no arrepentirse y obedecer al Señor. Pero hablemos de nosotros concluyendo. Preguntémonos, ¿nos ha hablado Dios a través de las circunstancias? Como dijimos, no toda aflicción es castigo de Dios, pero algunas aflicciones lo son. Algunas circunstancias son llamada de atención, como Dios hizo con Israel. Detuvo la lluvia, trajo orugas, langostas, etc. Algunas lo son. Entonces la pregunta para nosotros en esta mañana es esta. ¿Nos ha hablado Dios a través de alguna circunstancia? Si es así, juzguemos nuestro propio pecado. Condenemos nuestro pecado y demos la gloria a Dios por su paciencia y por su misericordia en Cristo por nosotros. Esta es una reunión santa de renovación de pacto. Aprovechemos, hermanos. Aprovechemos hoy, renovando nuestra parte del pacto con Dios. Digámosle a Dios, te amamos.
te creeremos, te obedeceremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra mediante tu profeta Amós. Padre, nos maravillamos de ver el tremendo amor, la tremenda paciencia y misericordia que tuviste con tu pueblo Israel a pesar de su pecado, de su rebeldía. Nosotros sabemos, Padre, que tenemos también corazones duros, corazones rebeldes, oh Dios, y hemos visto tu paciencia con nosotros también. Y sobre todo tu amor en Cristo Jesús. Dios, ayúdanos en esta mañana a juzgar nuestro pecado, tal como tú lo juzgas en la ley, a condenar nuestro pecado, a aborrecer nuestro pecado, y por causa de Jesucristo, Dios, obtener tu perdón y también la libertad, la liberación de Él. Padre, te amamos por tu gran amor en Cristo. Te creemos, oh Dios, y decimos que te obedeceremos con tu ayuda. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.